Tal y como adelantáramos antes de la pausa, está con nosotros don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical y amigo de Síntesis. Siempre recuerdo que fue nuestro primer invitado, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo le va, don Pepe? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, Marcela, encantado de estar con ustedes aquí, tempranito en la mañana, Terrero, Junior, Marcela. Falta Michelle, ¿verdad? Pero Sí. Nuestro amigo Michelle. Pero Michelle le mandamos una asignación. Por compromisos previamente adquiridos. Es importante que siempre, y al inicio al término de año nos encontramos. Sí. Y en otra etapa. Y es bueno hacer un pequeño balance, ¿verdad? Siempre. Claro que sí. Exactamente. Sí. Claro que sí. Don Pepe Abreu, presidente del CENUS. Es así que la gente lo conoce. Así es, así Consejo es. Nacional de la Unidad Sindical, CENUS. Así es. Don Pepe, para nosotros es interesante poder casi terminar el año, concluir y hacer un resumen con usted de tantos temas pendientes en la seguridad social y en los temas laborales, que de verdad uno cada día está más preocupado. Tenemos más de 5 años bregando con temas alrededor del Código Laboral. Y este 2019 pensábamos que se iba a concluir con acciones, pero parece que no. Nos gustaría que en términos generales nos diga dónde llegamos y para dónde vamos. Sí, es importante decir, Terrero, que el código laboral y su discusión, ¿verdad? Tuvo una duración, como usted dice, exactamente alrededor de 5 años discutiéndolo directamente con los empresarios, la intervención gubernamental, y no se arribó a ningún acuerdo, a ninguna conclusión definitiva, por un asunto que, claro, hay que entenderlo. Intereses son intereses. Claro. Eso es así. La vida es eso, ¿verdad? Un conflicto permanente de intereses. Porque independientemente de lo que digamos, detrás de cada cosa, a veces de cada palabra, hay un interés. Es posible que el interés mío, usted crea que es el equivocado, ¿verdad? Y que yo crea lo contrario, al revés, pero al fin son intereses. Entonces nosotros, cuando iniciamos esa discusión con los empresarios, ellos básicamente la motivaron en el hecho de que había que provocar ciertas modificaciones al orden procesal del código, al orden procedimental del código. El objetivo, terminar con la demanda temeraria contra las empresas, los embargos inapropiados, aquellas citaciones en el aire, ¿verdad?, que se quejan ellos de que alguna corriente de abogados aplicable, y que uno, como sindicato, está consciente de que aprovechando quizá algunas debilidades procesales del código, mucha gente lo utiliza. Como a nosotros no nos interesa perjudicar a ninguna empresa, porque al final, cuando uno la perjudica, termina perjudicando los trabajadores también, sí, en el fondo, ¿verdad? Porque es una alianza indivisible, Terrero, Marcela, Junior, tú, uno y otro pueden estar en conflicto, pero tienen que coexistir. Claro. Eso es así, para poder caminar. Entonces, uno no quiere, ¿verdad?, perjudicar a ninguna empresa. Entonces, convenimos en eso. Bueno, vamos a discutir esto, que yo qué. Ahora, cuando estamos en la mesa, Terrero, a propósito de la pregunta, notamos rápidamente que el interés empresarial apuntaba hacia otros objetivos que tienen que ver con el tema de lo que ellos llaman disminución o reducción de lo que ellos llaman cargas laborales. ¿Y a qué le llaman carga, verdad? Ellos llaman carga al tema referido a lo que ellos llaman inflexibilidad horaria, ¿entienden?, en el tema de los horarios, a lo que ellos le llaman prestaciones que tienden supuestamente, según ellos, a provocar tendencialmente quiebra en las empresas, como es el caso de la cesantía, y al tema de lo que ellos llaman inflexibilidad contractuales que tiene nuestro código. Entonces ya ahí entramos, ¿verdad?,
una contradicción que se tendió por los 5 años y finalmente no pudimos llegar a acuerdo. El presidente, luego de esos conflictos que hubo entre nosotros y ellos, lo que hizo fue retirar un anteproyecto que se había enviado al Senado de la República que contemplaba el tema referido a la cesantía. Nosotros nos movilizamos, por supuesto, una gran movilización en abril, una gran marcha al Palacio y demás asuntos. El presidente nos recibió después de eso, entonces se retiró ese anteproyecto. Y la cosa a día de hoy está en que definitivamente ese expediente está archivado, como dicen los jueces, ¿verdad? Sí. Se archivó el expediente y no se habla de ese tema y nosotros consideramos que en las circunstancias lo que más nos convino a nosotros fue, así es, Marcela, Junior y Terrero, que eso ocurriera, que se archivara. Pero don Pepe, una pregunta. Dentro de las cosas, opciones, sobre este tema que era nodal, que era el tema de la cesantía, que lo que los trabajadores alegan es que, como usted dijo, una doble tributación. O sea, estamos aportando, por ejemplo, a la seguridad social, que el mayor aportante es el empleador, y también tengo que liquidar a los empleados. Creo, en un momento determinado, se pudo pensar en una opción. Es decir, bueno, estos son derechos adquiridos, los derechos adquiridos no se pierden, eso no está en discusión. Pero si podíamos hacer un corte, vamos a suponer, 31 de diciembre de 2019, cogemos todos los trabajadores que están laborando y se le calcula cuál es el costo, el valor acumulado como cesantía. Y ese valor se contabiliza como un pasivo laboral a cada uno de los empleados en cada una de las empresas. Y que a partir de ahora, los nuevos empleados que van lógicamente a cotizar, no tengan ese derecho de la cesantía. ¿Esa opción se planteó? ¿A ustedes no les gustó? ¿O cuál ustedes vieron que podía ser una dificultad? Sí, hay que decir que usted conoce muy bien, Terrero, por suerte, ¿verdad?, la ley de seguridad social, la 8301, y la conoce muy bien en la parte especialmente previsional, porque usted estuvo en la discusión, ¿verdad? Claro. Ahí. Y hay que decir lo siguiente, el artículo 50 de esa ley establece, oiga lo que establece, en 18 meses se haría un estudio para determinar la posibilidad de la creación de un seguro de desempleo sustitutivo de la cesantía laboral. Y dice, la creación de este seguro de desempleo tiene que contar con el consentimiento de las 3 partes, por la no objeción de las 3 partes, gobierno, empresario, sindicato. Eso, fíjese bien, hace ya más de 15 años que tiene la ley, ya, en la parte previsional es más vieja. Comenzó en el 2003, tiene 16 años. Exacto, 16 años. Bueno, usted sabe que ese estudio nunca se hizo, Terrero. Nunca se hizo ese estudio, nadie le prestó atención. Materia pendiente como otros temas en la misma ley. Se fijó en eso. Eso quedó, mire, así como usted dice, pendiente de discutir. Entonces, cuando usted le dice a cualquier trabajador X, por ejemplo, mira, el tema de la cesantía, que es un derecho eventual, hay que entender esto, no es un derecho adquirido como la gente cree, es eventual. ¿Por qué? Porque si usted me despide por una falta, usted no me tiene que dar cesantía. Bueno, correcto. Me despidió por una falta. Por un error. En ese caso. Claro, si yo renuncio, usted no me tiene que dar cesantía tampoco. Derechos adquiridos son las regalías, que me la tiene que dar como quiera. Y las vacaciones. Y las vacaciones, que me la tienen que dar como quiera, ¿verdad? Pero la cesantía no, es eventual. Entonces, como es un derecho eventual, cuando usted le dice a un trabajador esa parte, y no le asegura, ¿entiende?, la posibilidad de que habrá una respuesta, entonces ese trabajador lo que dice es, bueno, pues tú me estás mandando a un salto al vacío. Pero no lo dice el trabajador que es el conserje, no, que está en el piso trapeando, no. Lo dice el ejecutivo medio, el alto, porque no nos olvidemos que la cesantía beneficia a todo el que es trabajador, no importa el rango, en definitiva, porque a la hora de la verdad, Terrero,
un ejecutivo medio, alto, y uno que limpia el piso, aunque tienen categorías distintas desde el punto de vista de la formación técnica, la responsabilidad y demás. Pero tienen el mismo derecho. A la hora de la verdad, tienen el mismo derecho y son trabajadores. ¿Usted entiende lo que? Sí. Entonces, nosotros, ante una situación donde no se presentaba de parte del empresariado ninguna propuesta en firme, sino una acción de pura y simple, de dejar sin efecto el tema de la cesantía, por supuesto, tuvimos que también atrincherarnos en una posición y mantenernos en ese sentido firme y decir lo que dijimos. Sí. Ese tema no es negociable bajo esas condiciones. Y por eso fue que hubo esa rotura. Nos quedamos ahí. Hay que ver la cesantía. Es como un seguro para la estabilidad laboral. Porque si desaparece la cesantía, no hay estabilidad de empleo. Porque sería muy fácil para los empleadores disolver el contrato de trabajo. O sea, cambiar la movilidad, de cambiar de un sitio Claro, a otro. disolverlo. No te quiero aquí sin alegar causa. Como no tengo ninguna sanción, tengo libertad de despedir con facilidad a los trabajadores. Yo creo que ese es el meollo de la naturaleza. Bueno, es acumulativa, claro, porque también se convierte en una especie de acumulación justamente para esa sanción a una falta que pueda cometer su empleador. Porque solamente en esos casos aplica la cesantía. Si no procede. Sí, fíjate, Junior, lo que está diciendo, exactamente como la gente lo ve, es como una especie de seguro, es decir, el verdadero seguro de protección. No, yo tengo tanto, yo quiero mis cuartos, si me voy yo quiero mis cuartos. Que yo tengo, ¿no entiendes lo que es ese tema? Esa acumulación, porque si no, tal y como dice Terrero, enfatiza, completando lo que te está diciendo, si no fuera así, la movilidad laboral fuera constante, la rotación fuera constante. No lo hacen por eso. Entonces, uno dice, bueno, si yo fuera empresario, yo estuviera abogando por eso, ¿entiendes lo que? Como es natural, ¿entiendes? Esos son sus intereses. ¿Por qué ellos abogan por eso? Abogan por eso porque les conviene. Todo empresario piensa así, en que la conveniencia es que haya la facilidad, como ellos llaman, del despido. Así que ellos le llaman facilidad del despido. Pero para nosotros, lo importante es la preservación del puesto. Entonces, por eso, esa contradicción prácticamente se convierte en una contradicción abismal, en cierta forma, e impide cualquier posibilidad de acuerdo, tal y como sucedió, tal y como se dio. Tenía que darse así. Y yo lo digo en cierto sentido. Si analizamos el tema de países que han convenido, flexibilizar las leyes laborales, inclusive crear los contratos, esto como llaman basura, decimos nosotros, y demás asuntos, en área de fomentar más el empleo. Sus resultados, señores, mire, no han sido los mejores. Han sido resultados que después han tenido que terminar revisando en definitiva. ¿Por qué la gente, cuando tú lo tienes en un empleo y no ves perspectiva, no tiene agarre, esperanza de algo final, no le tiene amor al trabajo? Y hay que decir una cosa, Terrero, Junior y Marcela. Ustedes saben lo que pasa. En los países desarrollados, tú agarras los nórdicos y ellos no tienen cesantía. Estados Unidos no la tiene. No, pero tiene seguro de desempleo. ¿Pero por qué? Tiene seguro de desempleo, pero además, los sistemas de seguridad social de los nórdicos aseguran a la persona. Son sistemas que no son seguridad social, sino de protección social, donde tú sabes que al final de tu vida laboral, tú nunca quedarás desamparado. Es más, te puede desamparar la familia. Y no el Estado. Pero el Estado no lo hace, ¿entienden lo que es? Te protege. Así. Aquí todavía no hemos llegado a ese nivel. Y nos falta mucho todavía. Y en la discusión, el tema de lo que decía el artículo sobre el fondo del seguro de desempleo, que lógicamente será un costo para el empleador. No había ninguna alternativa de su creación. Aprovecho para decir que de parte de la parte gubernamental, este muchacho Jiménez, que el que está ahora en Ariel. Sí, sí, el ministro. Exacto, sí. Él llegó a presentar una propuesta ahí y él la presentó y estableciendo la posibilidad de crear como una especie de bolsa protectora del tema del empleo para tema.
planteando, por supuesto, que para inyectarla de capital, ¿verdad? Y hacerla fuerte, había, por supuesto, que poner impuestos, por supuesto, el sector empresarial, terrero, tan pronto vio eso. Dijeron que no. Por supuesto, no es que, ¿no entiendes? Porque no son suaves tampoco. No. Le sacaron el cuerpo a un tema de ese tipo, aunque nosotros no le dimos aquiescencia tampoco. El sector empresarial tampoco se la dio, Sí. Tampoco se la dio. Nosotros por un interés propio y los empresarios por otro interés. Pero en definitiva, no le dimos ninguna aquiescencia a la propuesta, porque tampoco nosotros, del lado nuestro, veíamos solidez en la propuesta. Sí. Es decir, lo que se hablaba de que se nutriría con fondos gubernamentales, impuestos empresariales. Sí, pero en el fondo, don Pepe, lo que pasa es que no se hizo al final. Ustedes los trabajadores están cerrados a banda, como dicen, cuando uno está en domino, cerrado a banda en que la cesantía no se negocia. Eso es así. Eso es verdad. La verdad es esa, ¿no? Y eso se le planteó al presidente directo, a ellos, a todo el mundo. Se le digo así, en las actuales condiciones nosotros no podemos dar cesantía. Es más, no hablemos de eso. Yo dije, pongo un asunto claro, un día la cesantía desaparecerá. Exacto. Cuando haya suficiente desarrollo de un sistema de seguridad social que garantice una verdadera protección del trabajador. Porque yo tengo la experiencia de los sindicatos de países desarrollados donde eso ha pasado, pero después de esos procesos. Pero ya la ley prevé una alternativa, que es el seguro Sí, de desempleo. que nunca se tocó. Bueno, entonces ¿Entiendes? ahí está. Nunca se Es decir, tocó. no hay que esperar que lleguemos al nivel de desarrollo óptimo y necesario. Hay un mecanismo ahí que sencillamente tendrá que aplicarse. Sí. Pero, Pepe, hablaste... Lo que pasa es que nunca se tocó, Junior, precisamente por eso. Claro. Por eso, porque no se ha llegado ahí, a ese nivel. Hablaste en principio de la necesaria convivencia entre las empresas y los trabajadores. Porque evidentemente para que haya un sindicato tiene que haber una empresa. ¿Es una asociación? Es un binomio Sí. en el que cada quien debe jugar un papel importante, pero en el que una de las partes no puede ser nominal. Tiene que tener peso para poder sentarse a discutir en relaciones mínimas de respeto. Porque de igualdad sería casi imposible. De eso posiblemente adolecemos mucho en el país, producto de toda la situación que ha habido en el momento sindical. Yo he estado planteando, Pepe, que me parece que el movimiento sindical tiene que dar un salto, aún con sus debilidades, porque la mera demanda del aumento de salario es insuficiente, y lo vemos cada año. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver con la naturaleza del modelo de desarrollo económico de la República Dominicana, en el que yo siento que la clase sindical no quiere entrar. Y creo que es la garantía hablar de fondo de la reforma que necesita el modelo para que la condición de vida de los y las empleadas pueda mejorar. Porque tú te dices, bueno, la República Dominicana tiene 25 años creciendo, chin más, un chin menos, los salarios deprimidos. La República Dominicana tiene 25 años creciendo. El Estado endeudándose. Digo, algo anda mal. La calidad del empleo, pésima. Y ya hablamos de los salarios. Entonces, ¿cuándo el movimiento sindical va a dar ese salto aún con su debilidad? De meterse en el tema de las necesarias reformas al modelo para mejorar la condición de vida de los trabajadores. Sí, una de las cosas que se ha planteado referida a ese tema de revisión del modelo es tratar de que haya un compromiso político en el sentido de que una revisión de la actual estructura económica, del modelo que nos rige, depende muchas veces de la visión que pueda haber desde los gobiernos, porque los gobiernos para un tipo de asunto así tiene que ser el baluarte, ¿verdad?, fundamental que inspire ese tipo de reforma. Y lo digo Alguien así, tiene que demandarla. Exacto, y lo digo así porque, por ejemplo, tú vas a los actos que hicieron los empresarios ahora con motivo de las elecciones, hicieron unos actos en que ellos demandaron lo que tú estás diciendo, una revisión del modelo, los empresarios. Nosotros vamos a hacer uno donde vamos a demandar un cambio en la revisión del modelo también. Pero esa posición, lo que tú estás diciendo, da ese salto
Ahora esas posiciones son contrapuestas, ¿eh? Claro. Porque donde hablan ellos, hablamos nosotros, hay posiciones contrapuestas. Claro, Entonces, siempre. que el único que puede, ¿verdad? Como ente, hacer un papel, diríamos así, Neutral, moderador y conciliar la parte y buscar una salida, Estado. es el Estado. Claro. Entonces, en ese orden, yo creo, Junior, que estamos en un buen momento ahora, porque es un proceso electoral ahora, de que los candidatos se comprometan en acciones de ese tipo. Nosotros abogamos inclusive por la firma de un pacto en ese orden. Pero que en no el orden sean tú estás compromisos diciendo, de campaña para que eso solamente. se haga. Aprovecho para decirlo, ¿verdad? En síntesis, que nosotros estamos abogando por un pacto que implique una revisión del modelo. Por un modelo, señores, que termine con una cosa, porque Andrés Terrero, Marcela, Espinosa, aquí, usted ya lo acaba de decir el PNUD ahora mismo. Oímos lo que dijo ahora mismo. Dijo, en el índice de desarrollo humano, República Dominicana ha avanzado. Ajá. Pero dice, ¿dónde están las falencias? Dice así. Dice, ha aumentado, se ha avanzado en el aspecto educativo. Dice así. ¿Entienden lo que es? Pero dice, en salud, no. Dice así. Hay que revisar el tema de los niveles de ingreso. Y a seguida dice, porque el tema esencial del problema dominicano está en lo que tú estás diciendo, Junior. Distribución de riqueza, no en crecimiento, no. Se puede crecer sin una justa distribución de la riqueza. Sí. Entonces, para hacer una justa distribución de la riqueza, tú tienes que hacer lo que está diciendo, una reforma estructural en el modelo. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo se hace la reforma? Se hace por la buena, conciliando, llegando a acuerdos. Se hace desatando las fuerzas sociales para que en el país haya una confrontación y después de una confrontación un diálogo. ¿Verdad? Todas estas cosas uno tiene que preguntárselas y preguntárselas sobre todo a la clase que gobierna, que domina y que tienen el control de la economía en la República Dominicana. Yo preferiría un acuerdo entre las partes. Ahora, habría que ver si la otro sector está en condiciones de hacer eso y uno lo ve por la experiencia, ¿verdad? Lo que está pasando en América Latina. Justamente te voy a mencionar el caso chileno. Alguien tiene que pedirlo porque mientras están en su confort, ellos no les importa eso. Claro. Pero si no tiene un contrapeso, que yo creo que es lo que ha faltado en esta sociedad, un contrapeso. Exactamente. Que se encargue de reclamar tú sabes, y que lo respeten. Pero el caso chileno. Tú sabes que la clase chilena se pasó, la CUT de Chile, que es nuestra contemporánea, sí. Se pasó años y años demandando eso. Y llegó al desborde, Explotó. A este desborde, explotó, muerto en Chile, encarcelado, herido. Saqueos. ¿Entiendes? Y hoy todavía, sí. no hay una solución visible. No hay autoridad. A mano, no lo hay. ¿Entiendes? Mire, Entonces, Pepe, usted dentro de los puntos encontrados con los patronos, habló de la inflexibilidad del horario. Y me gustaría que detalláramos bien exactamente a qué se refiere, porque el Código Laboral establece claramente los horarios de trabajo. La jornada. La jornada de trabajo. ¿Qué es lo que los empleadores ven como inflexibilidad del horario? Ellos, por ejemplo, le dicen a uno, en la discusión, ¿verdad? ¿Sabe que aquí, ya, inclusive, independientemente de lo que el código dice, muchas veces, ustedes lo saben, porque ustedes trabajan con personas y, oye, ustedes saben, ya la gente hace acuerdos propios, inclusive, en las empresas, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, Terrero, yo le digo a Terrero, sustitúyeme aquí, en lo que yo voy a hacer tal cosa, y hacemos un cambio, ¿entiendes lo que? Y el patrón lo conviene y cosas así. Todas esas cosas pasan, entre nosotros, y eso no está pautado en ninguna ley, ni puesto en ningún sitio. Entonces, los empresarios, eso que se hace así, entre la gente, sin dificultad, entonces ellos quieren como trasladarlo a la ley, y ellos no querían meter una modificación en el tiempo horario, en el que ellos pretendían la famosa jornada de 4x4, que es trabajar 12 horas, por ejemplo, 4 días a la semana, para que la gente entonces descanse 3 y otro. Entonces, eso nosotros lo vimos como un tema que primeramente cambia la vida, la rutina, ¿verdad? Sí. De la persona. Lo convierte prácticamente en alguien que vive solo atado, ¿verdad? A la empresa. Solo atado a la empresa, donde está. Y en segundo lugar, ellos pretendían que en ese cambio, el tema de las horas extra, por ejemplo, fuera
fuera Nada. prácticamente eliminado, Junior. Y por supuesto, ¿verdad? Vuelve ahí el interés de cada quien, ¿verdad que sí? Claro. Nosotros decimos, cuando un trabajador hace el sacrificio de trabajar un domingo, Exacto. de trabajar un sábado, Fuera de su horario de ir un trabajo. Viernes Santo, ¿tú comprendes Sí, lo que es? sí. Hay empresas que no cierran, hermano, que no pueden cerrar nunca, porque por su estructura... El servicio, por ¿eh? ejemplo. Exactamente, nunca pueden cerrar. Nunca pueden cerrar, tiene que estar abierto siempre. Ahora, eso requiere Un pago extra. que el trabajador se le valorice también, se le valore también Exacto. por ese... O los que trabajan en horario nocturno. Usted comprende lo que es Exacto. un horario nocturno, que implica un riesgo, pues la noche no se hizo para trabajo, ¿entienden lo que es? El hombre la convirtió en eso, pero no se hizo para eso, se hizo para descanso. Pero ya la noche también, el horario nocturno es normal, ¿entienden lo que es? Ahora, tiene ciertos requerimientos. Entonces, los empresarios en el fondo buscaban, ellos decían que con eso ellos iban a entonces incrementar el número de empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entonces hubo ese choque por esa situación, Terrero, fue que lo hubo. Porque ese horario 4x4, inclusive muchas empresas aquí lo llegaron a poner en vigencia porque lo hacían, y esto hay que decirlo también, por acciones resolutivas del ministerio. O sea, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo. Me acuerdo que estaba Merton Ray Guevara en el ministerio en ese tiempo. Sí. Entonces, por resoluciones, a alguna empresa se le dio autorización para hacer eso. Y se le dio autorización. Inclusive el movimiento sindical, aunque se opuso, no hizo mucha resistencia, porque hay que decirlo, muchos trabajadores les simpatizaba el hecho, ¿entiendes? Hasta que se lo aplicaron. Oye, cuando se lo aplicaron y comenzaron a ver lo que era, No le gustó. ¿entiendes? Entonces comenzaron a echar para atrás, ellos qué, y hubo que hacer revisiones aún en esas empresas grandes, ¿verdad? Ok. De este país que hicieron eso. Ok, y la parte, yo digo casi para ir concluyendo con la parte laboral y entrar después a pensiones y salud, y la parte de la reclasificación de las empresas, que hay un gran debate también. ¿Cómo terminó, por lo menos el 2019? Aunque lógicamente no estamos de acuerdo, pero ¿cómo terminó? Sí, eso terminó porque, miren, nosotros, ahí está también la prueba de una actitud que no fue inteligente de parte del empresariado, no fue inteligente, porque ellos nos decían a nosotros, es que hay una ley ya, la 488, modificada por la 167, que ya está aprobada por el Senado, promulgada por el presidente, y entonces eso hay que aplicarlo inmediatamente, ¿entiendes? Entonces, tuvimos que decir, pero ven acá, ¿y esa ley con quién se discutió? Porque tenemos que distinguir una cosa, Junior, a propósito de lo que tú decías del movimiento sindical, aquí, desde el punto de vista empresarial, tú te organizas como tú quieras, ¿eh? Aquí el empresario se organiza desde la pyme, la mediana, la pequeña, Hasta la CONE, Copardón, Asociación de Industria, Lotereros, la Zona Franca. Ahora, para trabajador no es igual organizarse, ¿eh? Si tú intentas organizarte en una empresa, tienes que tomar en cuenta que el intento de organizarte, Es un riesgo aunque lo grandísimo. diga la Constitución, Es un la riesgo. OIT, No, el inmediatamente. Código de Es para Trabajo, afuera que va. es un riesgo Sí. de perder el empleo, ¿eh? Eso es así, eso es sí, claro. sí. Entonces, ¿Y hay alguna ley que, no es lo mismo, que ¿eh? proteja al sindicalista dentro de una Claro que empresa que, sí. no se puede Marcela, votar, ¿verdad? Claro que sí. Marcela, toda esa ley, porque el Están ahí. sindicato es la institución más vieja Exacto. que hay, Por eso. más vieja que hasta que las asociaciones empresariales, el sindicato. Pero y garantizado ese derecho en la Convención de Derechos Humanos, Exacto. en la Constitución de este país, en el Código Laboral, Código, en los como derechos fueron internacionales. La los OIT se acuerdos constituye de Ginebra. en el 1919, la OIT, y garantiza eso. Ahora, eso está ahí escrito. Ahora, a la hora de la verdad, ¿no? Que es distinto. Entonces, cuando nosotros le dijimos, ¿y ustedes discutieron con alguien ese tema? No, con nadie. Lo discutieron ellos solos, con los senadores, con los diputados. Ahora, Y aprobaron su ley. ¿quién estaba ahí del lado sindical? Nadie, porque en la pyme no hay sindicato. Sí hay empresarios, Sí. pero no sindicato. ¿Entienden lo que? Entonces, ¿llaman a las centrales? No, para eso no. Entonces, ellos querían que nosotros aceptásemos eso como un modo, no de aplicar rebajas salariales, hay que decirlo, honestamente, actuales no. Era al futuro, ¿entiendes lo que es? Sí, sí, a las nuevas empresas que se fueran constituyendo. Sí, sí, no, Entonces, te- ahí fue que vino el
la confrontación, porque a veces quieren aparecer a la gente como si la gente fuera estúpida. Nadie está diciendo que tú estás pagando a un trabajador 100 pesos y mañana le va a quitarle a pagar 50. Esto no se puede hacer, ¿entiendes? Claro, Ahora, al futuro, despido indirecto. al futuro tú lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces lo que le dijimos fue, miren señores, hagamos una comisión técnica. Nosotros vamos a nombrar 3 técnicos. Y nosotros cogimos, mire, 3 técnicos y los nombramos. Nombren ustedes 3. Y el gobierno que nombre a quien sea, ¿verdad? Industria y comercio, puesto interno, el sistema de seguridad social, dijimos la tesorería de la seguridad social para ver el tema de los pagos, de los registros. Y entonces vamos a reunirnos. No, el empresariado no quiso, dijo que no, que así no, que era aplicable inmediatamente, que yo qué, y que si no, ustedes no oyeron gente diciendo desde los empresarios que iban a hacer una huelga. Sí. ¿Te oyeron? De la acción de comerciantes, que iban a hacer una huelga, que iban a hacer qué cosas. ¿Pero a quién le van a hacer huelga? A los clientes que compran, a los trabajadores de ustedes mismos, sí, ¿entiendes? Sí. En definitiva, era todo hablar, el aumento hubo que aplicarlo, como se aprobó, y como dice Terrero, el asunto quedó prácticamente igual. ¿Qué va a pasar aquí con eso, con ese tema? Que si no hacemos lo que estábamos diciendo aquí al término de este año 2019, aquí, en síntesis, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que cuando vuelva la discusión, aunque yo no esté ahí, ¿entiendes? Dentro de 2 años, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a comenzar de cero otra vez a discutir. Mientras que ahora tenemos tiempo, Terrero. ¿Sabe de qué? Terrero, para que se lo diga, ¿verdad? Terrero, ahora tenemos tiempo, mire, de hacer la comisión esta que estamos diciendo. Sí, lo técnico. Y hacer ese ajuste con la comisión técnica, ¿verdad? Y ya está avanzado a más de un 50%. Está avanzado, usted entiende, está avanzado porque ya hay un proyecto, ya está ahí. Lo que tenemos que hacer es ajuste, ¿entiende? Claro. Nada más. Pepe, antes de entrar al tema de la seguridad social, se supone que el salario mínimo es justamente lo mínimo que requiere un ciudadano para sobrevivir. Sí. La canasta familiar. Sin embargo, República Dominicana, tú me corregirás, creo que tenemos como 15 o 12 salarios mínimos. ¿A qué obedece esta situación? Sí, fíjate, Juno, qué interesante lo que tú dices, porque dentro de la reclasificación, yo sé. Ese punto, tú ves, va a ese punto. Entonces, una cosa que nosotros planteamos es, señores, vamos a discutir también ese punto, porque Terrero, yo te voy a decir una cosa, Junior y Marcela, si tú analizas bien, tú dices, es verdad que una zona franca, como son las zonas francas ahora, que no son las de ayer, son otra cosa, son otras zonas francas mucho más avanzadas. Más nivel. Es verdad que un hotel, un sector hotelero, tiene que pagar menos que una pyme, ¿es verdad? No es verdad, ¿verdad que no? Entonces, en la nomenclatura salarial que nosotros tenemos, señores, oigan bien, el salario legal de un hotel, legal de una zona franca, es menor que de una empresa media o que una pyme. ¿Entiendes? Sí. Y eso no es posible, como te está diciendo. ¿Verdad que sí? Entonces, tú analizas por qué existen 17 mínimos distintos. Hay que decir que no es solo aquí que existe, ¿verdad? Claro. Existe en otros países también ese tipo de diferenciación salarial. Ahora, no llegan a tanto, ¿entiendes? No llegan a 17. ¿Por qué? Porque lo que se hace en otros sitios es que se ven por ramas, ¿me entiendes? Y por desarrollo industrial, que es lo que hay que hacer también, ¿verdad? Que pues, no le puede aplicar a veces el mismo salario a uno que a otro. Entonces tú haces esa negociación directamente entre empresarios y sindicatos y lo haces de una manera que cuando tú negocias se parte de la condición en que está cada sector. Porque si el sector textil ha tenido problemas, pero el metalúrgico no, la negociación que tú haces con el metalúrgico puede ser diferente a la que hagas con el textil, ¿verdad? Dependiendo la situación que tengan cada uno. Ahora, aquí no se permite porque el empresariado no quiere darle al sindicato la categoría de un negociador que lo pueda hacer por rama, porque entiende que eso es reconocer un poder sindical que ellos no quieren admitir. ¿Tú ves, Junior? Y ahí viene la dificultad de los tantos mínimos, porque depende mucho entonces de que nosotros hagamos la solicitud, de que hay que crear una tarifa para los azucareros, una tarifa para los hoteleros, una tarifa para los albañiles, para los carpinteros, para los plomeros. Hermano, mire, para la grande empresa, la pequeña, la mediana, y tú tienes un cóctel que a veces se hace ininteligible, a veces la gente no comprende por qué tanta cosa. En algunos de esos países que tú mencionas que existe esta diversidad de salario mínimo,
¿tiene el Estado algún nivel de compensación que no sea el búsquetela como pueda y haz lo que quiera para sobrevivir? No, el Estado lo controla, sí, sí. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de Uruguay, ¿verdad? Que es un país relevante. Te pongo Costa Rica, que está más cerca de nosotros, ¿verdad? Pero fíjate que los países que uno puede poner siempre son países como con niveles educacionales muy altos. más, Ambos países que usted ¿te acaba fijas? de nombrar. O sea, que tiene que ver mucho, ¿verdad? Tienen pocos habitantes. Pocos habitantes. Pocos habitantes y un nivel educativo y su nivel de muy alto. formación. ¿Y el desarrollo también? Desarrollo e es mucho más institucionalidad fuerte. Sí, yo a veces digo, si aquí fuéramos 6 millones, con perdón, ¿verdad? De la iglesia, si aquí fuéramos 6 millones más o menos, ¿verdad? Con la atención que tenemos, muchas cosas la pudiésemos hacer, ¿verdad? Que sí, pero lamentablemente aquí ni siquiera eso se puede discutir, el control, ¿cómo se llama? Natalidad. Natal. Pues. Bueno, don Pepe, ¿Sí? hay un tema con la ley 8701, que como al principio dijimos, tiene tantos temas después de 16 años que modificar y no se han modificado. Le han hecho 2 o 3 parches ahí, pero no sensibles. Pero nosotros adoptamos un sistema chileno para el tema de las pensiones, que al principio con todos los debates se entendía que iba a ser viable, que no, y estaban los trabajadores discutiendo, pero finalmente se pusieron de acuerdo y, como dicen siempre aquí, parimos una ley, la que se pudo, pues siempre esa es la palabra, ¿verdad? Sí. La que se pudo, porque en el camino vamos a ir arreglando la carga. La posible, no la Sí, necesaria. esa es la posible, no la necesaria. Pero estábamos siempre diciendo, modelo Chile, pensiones. Comenzó la ley en el 2001, no arrancó pensiones, y en el 2003 finalmente arrancó pensiones. Y comenzamos a acumular tanto el patrón como el empleado, y el resultado de eso genera unos intereses que es lo que acumula el CCI, la cuenta de capitalización individual. Y la gente va como tranquilo porque no se le preocupa, porque está pensando en el futuro, la pensión es después. Mi problema ahora es salud. Si me están dando salud, yo no tengo problema. Pero alguien se despertó y le dijo, mira, vamos a comenzar a revisar qué está pasando con las pensiones. Porque Chile comenzó a protestar, porque Chile comenzó ya a desacumular, a comenzar a pagar pensiones, y le dijeron a la gente, mira, cuando te vayas a pensionar te van a dar 70%. Le vendieron esa idea a la gente. Y ahora le dicen, mira, lo que hay de verdad es un 25, un 30%. Eso fue un fracaso, Que va a ser la capital aquí también. Bueno, por lo menos ahora mismo andamos por ahí. ¿Qué pasa, Pepe? Los trabajadores ustedes, en un momento defienden y en un momento apoyan. Y yo creo que no, siendo sincero, siendo justo, ustedes siempre están al frente de que las cosas se hagan mejores. Sin embargo, cuando hubo la modificación de que el presidente, hablando del tema de las pensiones, básicamente de las comisiones de las AFP, aunque me estoy extendiendo, pero es necesario hacer el preámbulo, de que el presidente en un discurso en el Congreso plantea la disminución de la comisión de las AFP, que es un 0.5% y un 30%, que es una complementaria que la gente todavía no lo entiende, ni siquiera los congresistas lo entienden todavía. Y plantea bajarla a 1 punto tanto. Y todo el mundo aplaude y se para y aplaude. Y hasta ustedes los trabajadores también dijeron que estaban de acuerdo. Y yo, en el mismo momento que el presidente lo decía, en televisión, en vivo, tú estabas ahí, Junior, yo dije, ojo con eso, me parece que el cálculo lo está haciendo lineal, me parecería que las AFP van a tener mayor rendimiento, mayor ingreso, mayor ganancia con esa fórmula. No hicieron caso, pero después al mes como que despertaron, hicieron el cálculo, pero así no. ¿Dónde estamos, Pepe? Porque esa discusión de Chile y todos esos problemas que hay en Chile hoy, básicamente comenzaron, no porque aumentaron el metro, no, comenzaron con el problema de las pensiones. Calladito. Ahora tienen el tema los chilenos con el feminicidio, ¿tú ves? El violador eres tú. Pero todo eso es producto de todos esos temas que vienen atrasados y manidos. Cuéntame. Bueno, Terrero, sí, la introducción hace falta, porque la ley de seguridad social, como tú dices, poca gente todavía hoy, 16 años después, la entienden, Sí. Poca gente. Sí. Hay que entender que el sistema de pensiones nuestro partió de una, no copia exacta, pero sí parecida a lo que sucedió en Chile en el gobierno del ilustre
Augusto Pinochet Ugarte, que no era una papita, ¿te entiendes? No, claro que no. O sea, lo que se instauró ahí fue fruto de el fuego y la sangre, Sí, no sí. fue así, Sí. ¿entiendes? dictadura. Entonces, aquí se dieron ciertas diferencias porque fue en una etapa democrática de gobierno de Hipólito Mejía, ¿entiendes lo que? No es comparable, ¿me Sí. entiendes? Una cosa con la otra. Sí. Por ejemplo, en Chile pusieron al trabajador a que él pague solo, el patrón no paga, no invierte recursos. No cotizan. Sino que es trabajador solo. Aquí es al revés, aquí logramos que el patrón de cada 3 pesos ponga 2. Sí. Y el trabajador 1, ¿entiendes? Es una diferencia, ¿verdad? Sí, de 30 a 30. Exactamente, sí, es una diferencia elemental, ¿verdad? Pero importante, muy importante. Sí, muy importante. Bueno, ¿qué ha pasado entonces? El tema no es ese, el tema es cuál es la rentabilidad, hacia dónde va la rentabilidad que deja, por ejemplo, ese ahorro obligatorio que el trabajador tiene que hacer para garantizar la pensión al futuro. La rentabilidad social va al conjunto, se beneficiará a la gente al final con una pensión mejor o habrá lo que pasa en Chile. Ese es el problema, que entonces son 5 AFP las que en definitiva son beneficiarias de esa rentabilidad que se crea con estos fondos. Y como dice, lo que se hizo desde el Palacio es un tema que, en definitiva, como es por volumen, terminarán las AFP ganando más que lo que ganan ahora estratégicamente, porque si tú con 400.000 millones recibes una comisión de 1.5, pero cuando hay 800.000 tú recibes 1, ¿entiendes? Claro que ese 1 será más, ¿entiendes? Que lo que tú recibes hoy en el 1.5. Entonces, en ese orden, nosotros por eso hicimos una contrapropuesta a eso y sometimos un anteproyecto que se llevó al Congreso. Lo apoyaron 5 senadores. ¿Está en el Congreso? Exacto, y está en el Congreso. Está en el Congreso y ahí nosotros presentamos nuestro interés de que el trabajador tenga certidumbre de que va a recibir. Óigame esto, Junior, Marcela, Terrero. Certidumbre quiere decir para nosotros que si usted trabaja 30 años, Terrero, a la hora de su retiro, usted sepa que va a recibir, por ejemplo, 85%, ¿verdad? Okay. Como tasa de reemplazo de lo que devengaba cuando era activo. Claro. Que si usted trabaja 25 años, usted va a recibir, por ejemplo, 75% de su tasa de reemplazo cuando era activo. Si usted trabaja 20 años, va a recibir, por ejemplo, un 60% de la tasa de reemplazo de cuando era activo. Okay. Eso es lo que nosotros presentamos. Okay. Ahora, ¿qué han hecho nuestros ilustres legisladores? Ellos se han dedicado solo a ver la parte del sector que presentó el gobierno, ¿entiendes? Que es lo mismo que presentar, que comparten la AFP y han ido dejando de lado la propuesta que nosotros hicimos. Por eso, el 16 de enero, aprovecho aquí, habrá una gran marcha al Congreso demandando que el anteproyecto de ley que suscribieron con nosotros los 5 senadores sea puesto en la agenda del Congreso. Porque como dijo Junior, si la cosa no hay quien la demande, lógicamente tampoco nadie va desde su confort, ¿verdad? A hacérsela a uno gratuitamente. Sí. Entonces uno tiene que hacer esa obligación. ¿Por qué? Por lo que está diciendo Terrero. En Chile, mientras lo que se hacía era solo recaudo, todo era confort, muchos sectores chilenos orgullosos de que podían invertir en la bolsa de valores de Dinamarca, de Estados Unidos, con los fondos acumulados. Cuando la verdad llegó, en un pueblo como Chile, impuesto a un estándar de vida mucho más alto que el nuestro, y esos chilenos le comenzaron a dar el equivalente a 10.000 pesos dominicanos, ¿entiendes? Sí. Porque para un dominicano 10.000 pesos son una cosa, pero para un chileno, imagínese usted. Entonces la Alameda, las calles se llenaron de millones de gente, sacaron millones de gente a la calle, señores. La CU sacó millones de gente a la calle, señores, y no se le hizo caso. ¿Usted sabe cuándo se le ha puesto caso? Lamentablemente,
cuando se ha llegado a los extremos que ha habido que llegar en Chile, ¿entiendes? Ahora se le ha puesto caso, Sebastián Piñera bajó de sus altares, se reunió con ellos, echó para atrás la medida del metro, la otra, pero como tú dices, es una mezcla de cosas, pero en definitiva el tema comenzó por el sistema de pensiones. Así es. Comenzó por la FP. Ahora, Pepe, antes, perdóname, Junior, usted dijo algo que es importante. Ustedes plantearon un proyecto de ley al Congreso donde ustedes estaban dando las opciones de que la gente se pensione 85% cuando tenga tanta edad, 60% tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Le pregunto, ¿basado en qué las centrales sindicales llegaron a esos números? Y le pregunto esto ¿por qué? Porque el sistema no es un sistema de reparto, es un tema de competición individual. El sistema de reparto que ya está en su declive por ahí, aunque mucha gente lo está pidiendo de nuevo, incluyendo parte de ustedes, bueno, te dice, bueno, tenemos uno, la 379-79, el reparto del Estado Dominicano, donde te dice, si trabajé 30 años me toca un 60%, un 80%. Pero esos cuartos no están ahí guardados, Esos cuartos el Estado lo cogió, lo usó, lo invirtió, lo que fuere. Ese que ustedes dicen ahora, que le mandan al Congreso, que se supone que basado en la rentabilidad de los fondos, ¿cómo garantizan de que me van a dar el 85%? ¿Basado en qué? Si tenemos unas inversiones que todavía estamos pensando que podemos invertir en divisas. Bueno, hoy la Comisión Clasificada de Riesgo y Límite de Inversión ha avanzado en esos temas. Pero explíqueme cómo lo hicieron ustedes. Sí, Junior, mira a Terrero. Esa es la actitud de un financista. Así es que piensan los financistas. Porque ellos son lógicos, ¿verdad que sí? Y piensan así. Y esa fue la misma pregunta que nos hicieron, Terrero, el grupo de senadores que nos recibió, el grupo de asesores financieros del Senado. Ven acá, ¿y basado en qué? ¿Entiendes? Entonces, porque es la lógica, ¿verdad?, de que es matemático, financiero, y es natural, ¿verdad?, que así sea, porque esa es la vida. Entonces, nosotros tuvimos que decirle, partan de lo siguiente, ¿verdad? Eso es un decir, ¿verdad? Analicen qué estudio hicieron ustedes para implementar ese que ustedes implementaron. Y preséntenoslo, ¿me entiendes? No tenía ninguno, Terrero, tampoco, claro. No tenía ninguno, porque ellos lo que hicieron fue partir de su interés, ¿verdad? Sí. Ahora, Terrero, contestando ya seriamente lo que dice, ¿qué pensamos nosotros en eso? Mire, a mí me gusta mucho, cuando yo me reúno con los sindicalistas que han venido aquí, ¿verdad? Los nórdicos, porque ellos son muy solidarios, los daneses, finlandeses, bueno, y yo le pregunto, ¿cómo es el sistema? Y no es que el sistema es de reparto, pero se invierte, pero se invierte, ¿te entiendes? Eso va a inversión, la rentabilidad, porque si nosotros cogemos y nos damos mucho dinero y lo guardamos en un sitio, ahí, guardado ahí, en un cuarto, por ejemplo. No genera nada. Gente, lo que hace es que se pudie ahí, ¿verdad? Claro. Y se pierde toda la cosa y pierde. Ahora. Genera intereses, pero no renta, ¿verdad? No, Junior, hasta en un banco tú lo pones y no, y no crece. Claro. Lo que porque te da un te da interés, no te renta nada. Unos chelitos, ¿verdad que no? Sí. Ahora, ¿cómo es que crece? Bueno, Terrero sí sabe de eso, es con inversión. Sí. Entonces, nosotros decimos, no, es para invertirlo también. ¿Entiendes? Sí. Para invertir. Usted ve esa pyme que tenemos divergencia con ella por la reclasificación. Nosotros decimos, señores, el que tenga ahí condiciones para acceder a los fondos y desarrollar una pyme, hay que facilitarle, hay que ayudarlo. La industria nacional, la economía nacional, hay que fortalecerla. Sí. ¿Entiendes? Y eso implica inversión, Terrero. Entonces, nosotros somos partidarios de la inversión y que hay que tener gente como Terrero, así, otros, financistas, reconocidos, serios, manejando esos fondos. No es para que haya un sistema de reparto que lo manejemos nosotros, ¿entiendes lo que? Nosotros no sabemos de eso. Sí. Es gente que sea capaz de invertir, pero saber que la rentabilidad, ¿tú entiendes?, no va a 5 gente. Y manejando los riesgos también, los riesgos. Sí, y manejando los riesgos, ¿tú entiendes lo que? Porque ellos hacen eso allá, y fíjate que cuando quebró una de las cosas esas que quebró en Estados Unidos, ¿se acuerdan? De la pirámide. Sí. ¿Saben lo que había ahí? Fondo nórdico también. Nórdico. Lo que pasa es que estaban garantizados, ¿entiendes lo que? Y no se perdieron. No se perdieron. Pero había, ¿entiendes? Sí. ¿Así? Lo que pasa es que a nosotros nos pasan las cosas por las narices y por los ojos y no la vemos. Cuando se aprobó esa ley, se sabía de entrada que los resultados en términos de previsional no iban a ser lo que nos decían.
Por eso que hicieron los legisladores. ¿Dónde se quedaron ellos? Tienen su propio sistema de reparto. ¿Qué tiene el de ellos El sí. de ellos. ¿Qué tienen? Como hay uno que se quedaron ellos en su sistema. Su Sí, sistema de claro, reparto está claro. incluido. Ellos no derogaron la ley de ellos. Claro, ¿Qué claro. tiene el Poder Judicial? También el ¿Qué reparto. tiene la Junta? ¿Qué tiene el Banco Central? Sí. A los otros van capitalización, nosotros damos un reparto. Entonces sabemos con qué nos vamos a pensionar cuando salgamos de acá. Claro, claro, Entonces, claro. son de las cosas que ellos mismos nos estaban diciendo, señores, no confíen en esa ley. Eso no le va a garantizar a ustedes. Por eso nosotros no somos parte de ella. Junior, tú sabes que en Chile Pinochet dejó fuera a la Fuerza Armada. Sí. De eso tú ves. Sí. De ese tema. Lo dejó fuera de eso. O sea, yo creo que a partir de ahí tenemos que ver entonces la naturaleza de esta ley. Claro. Que en efecto, posiblemente estoy equivocado, perseguía dos cosas. Primero, liberar al Estado de una responsabilidad social y consustancial. Proteger a sus ciudadanos. Está mandando a los terceros que lo protejan, a ellos mismos. Sí. Por lo tanto, la discusión tiene que ser como lo está planteando. Ver el tema del reparto. Hablamos mucho de los países nórdicos, pero no vinieron de China, no vinieron de Marte, son terrestres. Sí, sí. Pero tienen una visión diferente del desarrollo. Creen en que lo que produce no se debe quedar un solo con ellos, Así sino que debe ser colectiva. Por eso es un sistema de reparto. Junior, y son capitalistas también. Claro que sí. ¿Entiendes? Son capitalistas también, pero piensan así. ¿Entiendes? Es así. Claro. Sí, sí. La naturaleza de la discusión tiene que ir por ahí. Así es. Hay quienes están planteando la posibilidad de que se modifique para que el sistema sea mixto. Sí. Que no desaparezca la capitalización, pero que el Estado sea parte de ese proceso, como Sí, garante. sí, porque mira, fundamental. si el señor Terrero es un hombre que produce mucho, ¿verdad? Que sí recibe por su capacidad mucho, y él tiene, está en el sistema de reparto, pero además él quiere tener con una AFP privada Su ahorro, su ahorro particular para su retiro, para que su retiro sea... su plan complementario. ¿No entiende? Usted no puede oponerse a Oponerse. eso, ¿no entiende? Ni lo puede obligar a él. No, tiene que ser aquí todo, ¿entiende? Porque eso Sí, pero yo es un creo error. que entiendo siendo justo, y es lo que yo siempre he dicho, y yo soy coherente, don Pepe, y realmente partiendo de lo que teníamos antes del 2001, que no teníamos sistema de pensiones, porque lo que había era el seguro social para la gente que calificaba con los salarios bajos, que tenía una pensión que hoy en día son 5.117 pesos. Hoy en día, el que se pensiona por el seguro social, la ley del SS es 5.117. Yo le pregunto, partiendo de esa base, al margen de donde se haya quedado los recursos, que las AFP y el Estado y lo que sea, que el Estado no interviene, nada más vigila, respectivamente, porque esta comisión clasificadora de riesgo, aunque están muchas entidades del gobierno, ahí están los trabajadores vigilando. Porque ahí está De León, ahí está José Luis León, vigilando lo que está pasando para cuando se aprueban las rentabilidades de la inversión. La pregunta, al margen de donde se haya quedado el recurso con las AFP, que es un tema que lógicamente debe ser modificable, antes el trabajador no tenía derecho a ninguna pensión. Y usted le dice a una gente que al final de su vida laboral, 65 años o 70 años, por ejemplo, usted va a recibir como tasa de reemplazo, que es la pensión, un 30% o un 35% de lo que usted ganaba. En ese momento, don Pepe, ya usted ha pagado los motores. Ya usted no tiene niños muy pequeños, ya quizás usted tiene una casa, no tiene tanta diversión, y quizás ese 30% le puede ser útil. Mientras tanto, lógicamente, si es 80 mejor. Pero le pregunto... Se lo lleva a la medicina y le falta. Bueno, no, hay un tema también pendiente ahí. Hay un tema pendiente ahí porque se supone que en la modificación debe haber de que el tema de salud, la pensión esté garantizada con el seguro de salud. Para que usted por lo menos diga, bueno, me van a tener viejo aquí, pero por lo menos me van a dar salud. Pero pensando de cero a nada, o sea, de cero a lo que tenemos, vamos avanzando. No, pero Terrero, nosotros, fíjate, el mismo Juno cuando él decía, nos quedamos una expectativa, es posible que nos equivocamos en una cosa. Fue así, ¿verdad? Se creó el asunto de que había que tener un sistema. Y después, lo que decía, Es el mismo criterio, lo posible. lo posible, ¿verdad? Sí. Y después ir cambiando. Exacto. Lo malo es que mucha gente se quiere como aferrar al tema por interés, ¿verdad? De que no se puede tocar, ¿entiendes? El sistema. Claro. Y la seguridad social es cambiante. Totalmente. Esos países que yo les hablo desarrollados, la tocan cada rato, ¿eh? Totalmente. Cada rato la tocan. Un ajuste aquí, un ajuste allí. La llegan a tocar. ¿Por qué? Porque en definitiva, como se está diciendo, ellos lo que entienden es que el objeto final de la seguridad social es proteger al trabajador. Sí. Es una ley de protección social. Sí. Yo me asombré, ¿verdad?, cuando vi que me están explicando, no es que nosotros tenemos unos trabajadores sociales
designado para aquellas personas que se quedan sin familia, tienen la obligación de darle asistencia a ese anciano que está ahí. A ese anciano hay que darle asistencia, porque él está solo. Sí. Y paso a unos trabajadores sociales entrenados para hacer eso. ¿Y quién hace eso? El sistema de seguridad social. ¿Usted ve? Entonces yo digo, mira, es un verdadero sistema de protección. Sí. Entonces, en una visión como la que tienen nuestros ilustres manejadores de AFP y esa visión que tienen, ellos temas así lo ven siempre como tema de carga. Sí. Por eso usted ve que yo le dicen a usted, el tema no es el sistema, dicen ellos. El tema es el bajo porcentaje que se pagan, dicen ellos. Hay que pagar más, ¿entiendes? Y dicen además, el tema es aumentar la edad de pensión, claro. porque el problema no está en la capitalización individual como tal, dicen ellos, sino en eso. Y hay que entender esto. Salario. Exactamente. Salario y aumento. Exactamente. No es que el sistema de reparto que tenemos nosotros es, yo lo digo siempre, es de que ilustrativo, de usted hacer un buen examen de un sistema de reparto, no. ¿Por qué? Porque el sistema de reparto nuestro, de la 379, ¿sabe lo que hace? Que si usted tiene 19 años y 8 meses trabajando, porque no tiene 20 años, usted lo botan de un trabajo, un gobierno, y no le toca pensión, ¿eh? Eso es verdad. No le toca pensión. Oiga, con 19 años y 8 meses. Y también, aunque el tema no toca pensión. A que nos estaba no le toca tiempo. Pero también hay un tema. Cuando dice Pepe, la 379, que es un tema también que nosotros cuando estábamos en la supervisencia de pensiones, tratamos de modificar, o por lo menos sugerir. Le dice, bueno, usted tiene 30 años, tiene derecho a un 85% del salario, ¿no? Cuando se va a pensionar. Sí. Pero después dice eso, dice punto y coma. Siempre y cuando que no pase 8 salarios mínimos. ¿Usted entiende lo que es? 8 salarios mínimos. Entonces que tenemos que modificar la capitalización individual, pero no para ir a ese sistema de reparto, a ese no. Es un sistema de reparto que como dijimos nosotros en el anteproyecto, tenga certidumbre de lo que la persona va a recibir, de lo que el trabajador va a recibir. Es así, porque, como dijo Junior, las falencias que vienen después de una pensión, siempre viene una carga de enfermedades, consulta médica, demás asuntos, que es tremenda. Y yo le decía a los amigos estos de la ARS, que ellos se ponen bravos cuando uno dice eso. Mire, un capitalista, un empresario, ¿en qué piensa cuando invierte? ¿En rentabilidad? Rentabilidad. Es rentabilidad, claro. Señores. Es más, ¿en negocio? Ninguno de ustedes dos, ni yo tampoco, le va a pedir que a un capitalista invierte ahí en un asunto social que hay ahí para que ayude a la gente. Después hablamos. Hermano. Ellos hacen la inversión social a través de una fundación para deducir impuestos. Exactamente, pero no lo va a hacer de que o no necesariamente para deducir impuestos, sino quizás para esa pérdida compensarla con unos beneficios. ¿Usted entiende lo que es? Pero no lo va a hacer, no lo va a hacer de que una magnanimidad. Porque el objetivo es ganar. Entonces, nosotros decimos, por eso es que salud no cuadra mucho con un sistema de inversión, no cuadra mucho. No, porque es el gasto. No cuadra mucho, porque salud es gasto. Entonces, cuando usted tiene una ARS, ¿verdad? Es lo que yo pienso, usted es dueño de una ARS y usted le dice, mire, ese paciente hay que gastar en él. Es un problema. Hermano, mire, usted lo que está pensando es... Yo quiero pacientes sanos. Y se aparecen 5 como ese más. Sí, ¿entiendes? Entonces, es un tema, por eso, de Estado, de gobierno. Es por eso que es así. Mire, para nosotros, creo que aquí hay dos cosas que hay que ver. Una está referido al tema de que hay servicios de los que se puede hacer negocio. Pero hay que verlo como servicio, no como negocio para prestar servicio. Ese es uno. Y lo otro es, aquí hay que resolver una contradicción. ¿Qué es lo que perseguimos con la seguridad social? ¿El equilibrio económico o la garantía de derechos? ¿O son ambas cosas a la vez? Porque a veces pienso que prima el famoso equilibrio económico del sistema por encima de la garantía. Pero debe haber una parte solidaria también. No, lo que quiero que ver es que tiene que haber una convivencia, tiene que haber equilibrio económico. Claro. Pero lo principal es garantizar los servicios y los derechos fundamentales de la gente vía el sistema. Sí, porque cuando tú le das una noticia a una familia y le dices, se agotó el $1.000.000 que su paciente... del año. ¿Usted entiende? Se agotó. Ya muérase. ¿Usted entiende lo que es? Sí. Y tú le dices eso, ¿entiendes?
¿qué le está diciendo? Que se mueran. O sea, una lógica que le está diciendo, mire, salga a pedir, haga lo que Resuelva su empeñe, problema, lo que que tenga. aquí no Resuelva tiene su problema, porque cabida. el Sí, sí, sistema no lo puede resolver. Hermano, eso tú no puedes decírselo a alguien en un sistema de salud. Bien, yo No, creo, pues sí, don Pepe, mire, que hemos abordado temas importantes. Pero este tema que entramos ahora, que no tenemos tiempo ya, porque ya tenemos la siguiente invitada, no lo pudimos tratar y tenemos que tratarlo. Y cada vez que viene don Pepe Abreu, el tema de salud lo dejamos para último. Y yo quiero que nos comprometamos a que a principios de año, bueno, ya estamos al final de año, a principios de año usted vuelva para comenzar con el tema de salud, que es un tema fundamental, porque ese de pensiones es a futuro, y que a que nadie le importa lo que está pasando, no se preocupa. Nosotros lo que estamos, como usted dice, lo que financista, estamos revisando rentabilidad y cosas de futuro y evaluamos desde ahora el problema que vendrá. Pero la salud es ahora. Y yo vi el reclamo de ustedes de que esos fondos especiales extraordinarios para enfermedades catastróficas, que dicen 1 millón de pesos, yo entendía que era 1 millón de pesos y se agotó por seguir. Pero bueno, eso también representa un costo importante para el Estado dominicano. Así es. Porque necesariamente eso no está en la ARS, necesariamente. Sino la ARS del Estado, que se llama SENASA, que también costea todo eso con el gobierno. Los Hay que medicamentos decir. catastróficos Exactamente. han excluido también. Así es que mire, le vamos a invitar, don Pepe, para que en enero, si Dios quiere, usted vuelva con su relevo que está allí. Porque ese nada más está ahí aprendiendo, ¿eh? Y ese Así sabe, es, así es. Mire, ese sabe ya más que Pepe. Así es, así es. ¿Usted te está asegurando de que él sabe más que usted? Ya sabe más, ya sabe Eso es más. importante, eso es importante. sí, así es. Había un catedrático que daba una clase, unas conferencias magistrales y llevaba siempre su Al chofer. chofer. Al chofer, ¿verdad? Sí. Y el chofer se sentaba ahí a oír la clase y le dijo, mire, ya yo me atrevo a dar clases con... No, y oí decir que todo padre, su preocupación debe ser porque sus hijos sean mejor que él. lo superen. Todos padres. Así es que ya tú sabes, ¿viste? Gracias. Siempre. ¿cómo Don no? Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir estos temas tan importantes para Gracias la a ustedes, actividad gracias a ustedes. social. Así es que gracias, don Pepe. Y mucha salud para usted en este año. Ustedes tres son muy buenos. Muchas gracias.